Listo. ¿Sí ven la presentación? Sí. Perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Ya escuchaban al doctor Gabriel Cruz, presidente de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir. Hoy estamos de lujo con Héctor, quien nos va a ayudar con nuestro webinar del mes. Pero antes queremos recordarles que muy pronto recibirán en su correo los asociados, las ligas y las claves para revivir el Encuentro Nacional de Medicina del Dormir que tuvimos del 18 al 20 de agosto. Pláticas de calidad, así que si alguno se perdió alguna plática o algún día, este es el momento. Les va a llegar por correo la información en las noticias de la academia. Y como bien lo comentaba Gabriel, pues todo el año vamos a estar con muchas actividades. Sigan a la academia, inscríbanse a la academia. Siempre tenemos cursos para todos, desde gente que apenas está iniciando en sueño hasta gente muy experimentada. Este curso, en conjunto con ResMed, que son unos grandes patrocinadores, pues es para gente que no es especialista y es entrada libre. Solamente hay que contactar a la gente de ResMed y la información también se las podemos dar nosotros. Así que vayan apartando las fechas del 4 al 11 de noviembre, 28 de octubre, 4 y 11 de noviembre a las 6 de la tarde. Va a ser 3 semanas, bastante intenso, pero son solo 2 horas. Y el tema que nos ocupa hoy con Héctor es historia y evolución de las reglas de calificación de sueño. Hice una breve presentación, le pedí una foto a Héctor y me manda una muy casual, así es él, pero bastante profesional. Él es psicólogo clínico. Actualmente está trabajando en el Laboratorio del Sueño del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío Villegas, donde se ha forjado y ha obtenido la experiencia que tiene actualmente. También es un orgulloso, y para mí es un orgullo que esté trabajando con nosotros en la Clínica de Sueño de la Ciudad de México y que también tiene otras actividades. Le sobra tiempo para ser coordinadora a distancia en la Fundación Neuroconexión de Colombia y también su alma mater, donde se formó en la Clínica de Trastornos de Sueño de la UNAM y que estuvo ahí laborando desde 2009 a 2018. Sin más, Héctor, tu gran experiencia te respalda, así que bienvenido y empezamos contigo. Adelante, amigo. Correcto, muchas gracias de nuevo por la invitación. Es un honor estar hoy aquí con todos ustedes. Voy a empezar a compartir, por favor. Y listo. Se me hace que voy a hacerme aquí un poquito chiquito para que no podamos aprovechar las imágenes ¿Se ve bien, amigo? Que les preparé. Sí. Bastante bien. Adelante. Bueno, pues vamos a comenzar. Quiero iniciar esta plática de la historia y la evolución de las reglas de calificación, yendo un poco más atrás en la historia, para darnos un contexto un poquito cultural. A propósito de un nuevo libro de reciente publicación, El Oráculo de la Noche, quise nombrar mi plática así para hacerla mucho más atractiva y ya verán por qué. Muy bien, pues el contenido es algo muy sencillo realmente, un poco de historia, los antecedentes, la actualización propia de la versión más actual de la Academia Americana de Medicina del Dormir y bueno, una perspectiva futura que considero que es algo importante. Pues ¿cuánto podemos o podríamos remontarnos al estudio del sueño? Pues la verdad es que podemos ir tanto como la propia especie humana. Y todavía más atrás, filogenéticamente, pues con otras especies. Pero bueno, vamos a tratar hoy de centrarnos, de tener una visión antropológica de nuestra especie. Entonces, pues el sueño ancestral, que tanto podemos irnos hacia allá, pues es válido y es legítimo imaginar un sueño prehistórico, un sueño ancestral, imágenes vívidas del acontecer de los antepasados Homo sapiens, que pues básicamente
sería casar, no ser casados y buscar parejas, ¿no? Entonces, ¿en qué soñarían nuestros antepasados? Pues, como les digo, es legítimo pensar en que soñaban en utensilios, en piedras, en la elaboración de las herramientas para cazar. Entonces, el arte en las cavernas y los hallazgos que tenemos, pues nos pueden dar una pequeña especulación de cómo era el sueño de los antepasados. La presencia de bestias totémicas, representaciones zoomórficas de los dibujos en las cavernas, pues nos dan una idea. Este es el hallazgo más antiguo que hay en la actualidad, es el pequeño hechicero en los Pirineos franceses. Es esta figura zoomorfizada de una combinación de piernas humanas, cuerpo y cabeza de alce, brazos. Aquí, esta es la figura original, pero aquí estamos con un dibujo en la parte derecha. Patas de puma, ojos de búho, cara de búho. Entonces, bueno, esa zoomorfización de los antepasados pudo ser bien producida durante los sueños. También el sueño en las piedras. Hay un hallazgo importante en esta lasca gigantesca de la Esfinge de Giza, que se llama la Estela del Sueño. Entonces, esta Estela del Sueño narra cómo un joven príncipe, el príncipe Tutmotzi, se durmió en la sombra de la estatua, a las patas de la portentosa estatua, y en ese entonces estaba más cubierta por la arena, y soñó que la esfinge le prometía el trono si lograba protegerla de las inclemencias del tiempo y del medio ambiente, ¿no? Entonces, la inscripción dice, está en la parte derecha los jeroglíficos que se muestran. Eh, la inscripción original de que el príncipe ordenó hacer una barda, una especie de barda que protegiera de la arena a la esfinge, y entonces al final de la historia el faraón Tutmotzi se convirtió en el faraón Tutmotzi IV, y curiosamente en el 2010 se descubrió un poco de este remanente de la muralla, de esta barda que hizo para proteger a la esfinge. Entonces, pues son pruebas históricas de la presencia de los sueños y su vaga interpretación desde el comienzo mismo de la civilización. Hay muchas inscripciones del origen de los dioses, por ejemplo, para los egipcios, estas deidades que eran dioses vivos y pasaban a ser dioses muertos. Entonces, por ejemplo, en el libro de los muertos o el libro de la emergencia a la luz para los egipcios, que bueno, no era más que una colección de papiros, de consejos prácticos para atravesar hacia la senda entre la vida finita y la existencia eterna. Entonces, esta guía proveía de un cierto pasaporte, ¿no? Era un intercambio entre la comunicación entre vivos y muertos. Y hace muchas referencias al sueño y cómo se hacía o se realizaba la sucesión dinástica entre los faraones. Todo ello desde un origen divino, pero procesado durante los sueños. Hay un psicólogo, Julián Jaénes, que nos dice que los primeros dioses se originaron a partir de representaciones mentales de ancestros fallecidos, que por supuesto pues seguían reverberando en la mente de sus familiares en la vigilia, pero pues sobre todo durante el dormir, ¿no? Entonces, este padre primitivo, si lo quisiéramos denominar así, pues no era inmortal,
como sería más tarde por la deificación que ellos, que pues los mismos daban a los muertos. Entonces era inevitable que tuvieran un lugar en sus sueños, y porque pues habían sido partes fundamentales de la vida social cuando estaban vivos. Entonces, el soñar con el jefe de la banda, de la horda, pues los otros miembros asombrados tendían a considerar, pues a considerarlo vivo en un mundo paralelo, en otro mundo. Entonces la creencia de la vida después de la muerte, pues tenía su confirmación cuando los mismos difuntos pues daban o se emitían órdenes en sueño, advertencias o consejos que serían útiles para los vivos. En, en el consultar de los espíritus, pues hay también mucha relación, o hay muchas referencias acerca de cómo los sueños guiaban la parte de la vida diurna, digamos. Entonces, por ejemplo, en la epopeya de Gilgamesh, el héroe babilónico, aquel que se enfrentaba a vivos y a muertos y no había forma de que fuera vencido, digamos que se le ocurrió que quería ser inmortal. Entonces, en la epopeya, en toda esta serie de aventuras, pues decide viajar al reino de los muertos para conquistar la inmortalidad. El único que había logrado esto era Suisudra, ¿no? Que es una especie de Noé que había, de Noé para los sumerios, que había construido una barca y había llevado las especies diferentes de animales y había conseguido cierta inmortalidad. Entonces, Suisudra le dice que si quiere ser inmortal, tendría que pasar 6 días y 7 noches sin dormir, como parte de las acciones para conquistar la inmortalidad. Por supuesto que Gilgamesh no lo logra, no logra pasar tanto tiempo sin dormir y fracasa en su iniciación a la inmortalidad. Afortunadamente, en esos siglos pasados no estaba Randy Gardner, que tal vez lo hayan escuchado por ahí, sobre todo quienes están un poquito inmersos en este mundo de los sueños, pues fue quien logró el récord de más días sin dormir, 11, más o menos 11, si no mal recuerdo. Entonces, bueno, sería un duro oponente Randy Gardner hacia Gilgamesh para conseguir este sueño de la inmortalidad. La Ilíada, por ejemplo, también está llena de referencias de los sueños y del dormir. En esta parte de los sueños adivinatorios, la Ilíada, como les digo, está en una parte muy descrita y es una parte muy bonita cuando tras el tercer hijo, el nacimiento del tercer hijo de Príamo, la reina sueña que el niño se convertirá en una antorcha y prenderá fuego a la ciudad. Curiosamente es Paris quien es el que, pues conociendo la parte de la historia, indirectamente termina prendiendo fuego a Troya. Pero bueno, hay otras partes que no siempre se realizan ni se concretan. También en este mismo relato de la Ilíada, Zeus a un adivinador le promete o se le sale a relucir que si Agamenón gana la primera batalla y ataca directamente a Troya, pues podría tener una victoria casi segura. Lamentablemente, pues como sabemos, eso no sucedió así, se llevó un fiasco en la primera batalla. Entonces, bueno, el oráculo en esa ocasión no fue tan certero. En los dioses o en las religiones monoteístas, también hay algunos preceptos e indicios del sueño como parte adivinatoria o como una transición para los vivos. En el Islam, por ejemplo, la interpretación de los sueños siempre ha gozado de buena reputación. El mismo profeta Mahoma la reconocía como un ejercicio espiritual capaz de permitir una comunicación con Alá casi directa.
Hay un relato en el cual Mahoma habría soñado en que era el pastor y conducía primero un rebaño de ovejas negras y luego otro de ovejas blancas, pero pues invariablemente los rebaños se juntaron y no había forma de separar esta mezcla de los rebaños. Entonces, pues esto lo interpretó como el símbolo de los árabes, que las ovejas negras eran los árabes y las blancas aquellos que no pertenecían a los árabes. Entonces llegó a la conclusión de que pues el Islam se iba a extender además a todo el mundo, más allá de las diferencias étnicas que puedan ocurrir. Quizá esto un poco con fines políticos, de que el Islam se extendería, pues, y como todas las religiones han buscado o han querido. Pero bueno, esto de las ovejas y de contarlas o separarlas, pues tiene hasta el momento una participación muy activa, sobre todo en quienes padecemos a veces un poco de insomnio. Para el cristianismo hay una parte importante, sobre todo en el Evangelio según San Mateo, que afirma que Jesús fue protegido varias veces por las directrices mediante sueños. Por ejemplo, con los ángeles y cuando fue concebido por la paloma, ¿no? Esta parte somorfizada que adoptó el Espíritu Santo y que un ángel fue principalmente el que convenció a José para que aceptara a María aún estando embarazada antes del matrimonio. Pero bueno, los sueños con ángeles también guardaron las decisiones de huir a Egipto, después de regresar a Israel, por último de dirigirse a Galilea y pues también a proteger al recién nacido de la ira del rey Herodes cuando había ordenado la ejecución de los bebés. Y aunque no hay registros de los sueños de Jesús, los evangelios sí presentan un relato onírico muy interesante que podría haber cambiado el curso de la vida de Jesús y por lo tanto de la historia. Se dice que Jesús, acusado de ser el falso Mesías y el falso rey de los judíos, se encontraba ante el gobernador Poncio Pilatos. Entonces, según San Mateo, durante el juicio para procesarlo, su mujer le envió un mensaje diciéndole que no te metas, abro comillas, no te metas con este justo, porque he sufrido mucho en sueños por su causa. Pero bueno, al final, como sabemos, la multitud decidió condenar a Jesús a la cruz y Poncio Pilato se lavó las manos. El gran filósofo San Agustín también tiene varios poemas y tiene varias cartas donde le habla a Dios en sus sueños. Y bueno, hay un relato muy particular que me pareció muy interesante. Entonces, siempre para San Agustín, los sueños eróticos pues representaban un pesar, porque pues invariablemente sucedían a muchas personas y pues había demasiados, incluso él que quería evitarlos, ¿no? Eran tantos y tan frecuentes, según cuenta él, que no podía evitarlos a pesar del celibato, o bueno, quizá también tenía que ver esto. Entonces cuenta que les voy a hacer partícipes de un relato que encontré que dice, abro comillas, yo cada vez que veo el escote de una mujer, decía, aclaro que en sueños, no en la realidad. Entonces, decía que pensamientos lascivos llegaban tan fácil y de día era fácil sacudirlos y distraerlos, pero de noche estaba desarmado, tras lo cual hace la siguiente confesión. Yo no solo experimento placer en un sueño lascivo, sino que consiento en él y hasta tengo la sensación de que es realidad. Acongojado, habla con Dios y les explica en varias cartas esto que le ocurría en sueños y le preguntaba, ¿acaso mi yo dormido es distinto de mi yo despierto?
Haz entonces, Dios mío, que también mi yo dormido sea casto. No dejes que mi alma se rebele contra sí misma. Aparta de mí esas imágenes pecaminosas que me hacen llegar hasta el derrame carnal. Y bueno, logra llegar a una solución considerando el sueño no como una acción humana sujeta a la fuerza de la voluntad, sino como un acontecimiento involuntario para el que no hay castigo. Es decir, si lo sueño, pues no está en la realidad, entonces no puedo castigarme por ello. Avanzando en el tiempo, y ya a mediados del siglo XVI, XVII, y de ahí un poco hasta el casi siglo XX, el sueño perdió relevancia en esta parte adivinatoria o de nigromancia, porque pues la cristiandad empezó a considerar que la revelación onírica era, en el peor de los casos, una fuente de blasfemia y condenación, y en el mejor de los casos, pues algo irrelevante o herético. El descrédito siguió y continuó hasta, les digo, hasta casi el siglo XX, con el racionalismo que dio también origen a la ciencia, ¿no? Y pues también con el capitalismo, que no era materia justificada, no, es decir, no se podía justificar o recurrir a los sueños para tomar decisiones importantes, cuanto menos económicas. Entonces los adivinos de cualquier tipo empezaron a perder importancia en cortes de reyes y reinas. Pero bueno, sí hubo un auge muy importante para el arte. El arte floreció mucho y hay muchas pinturas que se refieren a las personas cuando duermen, y esta otra filosofía, por ejemplo, en el siglo XVIII, en esta parte izquierda, lo que después se conoció como el sueño americano, ¿no? La posibilidad de los sueños que inventamos cuando estamos despiertos, comparados con los sueños que inventamos cuando estamos dormidos. En el siglo XX, o a principios del siglo XX, pues el estudio del sueño, la interpretación de los sueños, alcanzó otra vez pues no la cúspide, pero sí volvió a resurgir un poco como el objeto del estudio racional del fenómeno biológico. Entonces, resurgió por la importancia para la comprensión de la mente en la teoría psicoanalítica de Freud. Entonces, resurgió como una especie de retorno, a su vez, al pasado y a las interpretaciones que subjetivamente pudieran darle, pero bueno, encabezados en una teoría fundamentada. Entonces, decía Freud que la estructura mental de una persona que concibe los sueños, pues es estar llena de relaciones simbólicas que nos permiten comprender la vida psíquica, ¿no? Entonces, para 1900, que es cuando publica la interpretación de los sueños, fundó la teoría psicoanalítica, y de ahí en adelante pues ha habido mucha literatura que se generó no solo con él, sino con algunos de sus discípulos. Entonces, él se centraba en la experiencia nocturna para descifrar los recuerdos de la vigilia. Sostenía que el sueño es la vía regia hacia el inconsciente, y postuló que los sueños contienen los restos diurnos de la vigilia, los cuales explican en cierta medida su contenido, las motivaciones más profundas, pero que estarían generadas por deseos reprimidos. Es decir, no por cosas que han sucedido, sino por cosas que deseamos y que aún no suceden. Pues en esta parte de la parte histórica que quise mencionarlos, por supuesto es muy vasto, ni por poco es todo lo que pudiéramos comentar acerca de
de la interpretación de los sueños y de cómo surgió la interpretación, pero son pasos gigantescos que me parecieron interesantes y que quise traerles a colación. Ya en una parte objetiva, pues tenemos el estándar de oro, el estudio que puede darnos una verdadera interpretación objetiva de muchas variables fisiológicas que nos van a ayudar a tratar o a descubrir algunos trastornos. Entonces pasaremos de este oráculo adivinatorio a un oráculo un poco más objetivo, viendo señales precisas y objetivas. Y cómo su calificación va a ayudarnos a esto que les digo. Podemos también hablar un poco de algunos antecedentes de la actividad eléctrica cerebral, de la polisomnografía que se dieron y que son pues importantes y que fundamentalmente son la base de lo que tenemos hoy en día, ¿no? Podemos empezar también con avances muy grandes. No quiero también no quise dejar a nadie fuera, pero bueno, son algunos eventos que se me hicieron interesantes y que tienen pues hoy en día mucha significancia. Entre ellos, el padre de la electroencefalografía, Hans Berger, que en los 20 pues ya describía actividad electroencefalográfica rudimentaria en los humanos, ¿no? Ya describió, él fue el primero que describió ciertos ritmos en la vigilia, diferentes o como en dos estados de vigilia, en la lenta y la vigilia relajada, digamos, aunque no estudió propiamente el sueño. El siguiente paso para la polisomnografía pues tiene que ver un poco con un millonario y un centro para una mansión para, no para mutantes, pero sí para superdotados, y que tiene que ver con Alfred Lee Loomis, que a lo mejor por ahí ya han escuchado de él, que era un verdaderamente un tipo muy, muy inteligente, que quiso formar un grupo para hacer mucha investigación y además él la financiaba, ¿no? En este lugar que era su mansión, que se convirtió en una especie de mansión laboratorio donde había muchos proyectos de investigación que para esta década de los 40 pues tenía muchas implicaciones, algunas con fines armamentísticos, como el uso del radar, el uso de una computadora o de los indicios de una computadora para interceptar mensajes. Es muy parecida a la que se originó en la Segunda Guerra Mundial para descifrar los mensajes nazis. Se me fue el nombre del investigador que hizo esta computadora. Bueno, pero bueno, también tenía la parte de la polisomnografía y un polisomnógrafo antiguo donde ya estudiaban ondas cerebrales. Entonces, este financiamiento pues no era gratis, ¿no? Sí invitaba a muchos científicos al desarrollo de sus proyectos, pero él particularmente estaba interesado en las ondas cerebrales y pues todos los que participaban en el laboratorio pues los hacía o los invitaba a que se colocaran los electrodos y pudieran estudiar las ondas cerebrales que él iba viendo. Entonces desarrolló su propio electroencefalógrafo, que era un rodillo con el que pasaban algunas plumillas, conectado a un galvanómetro que generaba las señales para ver los diferentes ritmos. Y bueno, como datos graciosos es que todos los participantes tenían que cortarse el cabello y colocarse los electrodos. Ya tenía una derivación frontal, central y occipital, desde entonces, como hasta ahora lo estamos haciendo, y ya desde entonces planteó esta cierta distribución para estudiar las ondas cerebrales. Y fue el primero que describió
los usos de sueño, además del concepto de latencia que conocemos actualmente. Este fue el primer hipnograma. Si notan, la nomenclatura eran letras, y esta es la constitución del resumen, digamos, como un hipnograma que conocemos actualmente. Entonces, la letra A correspondería pues, a más o menos a una actividad beta muy rápida de bajo voltaje, la B a una actividad alfa, relajada de voltaje pequeño, la letra C a lo que conocemos como ondas lentas, la letra D a la actividad teta, de 4 y 8 ciclos por segundo, y la letra E correspondía a los usos de sueño, a esta actividad rápida entre 14 y 16 ciclos por segundo, que él describió y llamó usos de sueño. Entonces sería este el primer hipnograma con esta nomenclatura. Aunque bueno, el primer hipnograma seguramente fue un registro visual conductual que algunos investigadores hacían, sobre todo en niños, que decían despierto o dormido, ¿no? ¿Usted cree que está despierto o dormido? Y así se formulaba el primer registro de sueño. Hay algunos otros desarrolladores que fueron importantes, Alexander Forbes junto con Loomis. Estos serían una especie de Elon Musk y Jeff Bezos actualmente, millonarios con gusto por la ciencia y que están desarrollando cosas importantes. Entonces, pues, para los 40, Alexander Forbes y Lee Loomis serían estos pioneros para la ciencia, ¿no? Hay, por ejemplo, esta parte con William Gordon Lennox, quienes describieron los complejos de onda interictal durante las crisis, y que después hay un síndrome de Lennox-Gastaut que tiene que ver con esta actividad epileptiforme, pero bueno, desde entonces ya venía describiéndose. El primer polisomnógrafo, y quizá algunos de ustedes hayan tenido la oportunidad de trabajar con él, pues son estos de marca Gras, que son muy buenos polisomnógrafos. Y ya en el 35, Helen Robinson y Albert Gras habían desarrollado el primer modelo comercial que se iba a comercializar en la universidad. Ellos trabajaban juntos, fueron esposos. No sé si por cosa de mercadotecnia se quedó Gras, aunque Helen Robinson estuvo todavía más involucrada que él mismo. Otros sucesos importantes en la polisomnografía pues fue con Nathaniel Kleitman en Canadá, en el Instituto Neurológico, con la publicación del primer tratado de fisiología y medicina del sueño. Este es el primer libro que se editó, el primer tratado en el 39, después tiene muchas más ediciones, pero bueno, la primera fue del 39, y contenía una compilación y diferentes temas de investigación para la fisiología y la medicina del sueño, y pues Kleitman fue un parteaguas. Después con sus alumnos generaron muchos aspectos importantes para el estudio del sueño como lo conocemos hoy. Por supuesto, a Zelinsky con los movimientos oculares rápidos y todo lo que desencadenó saberse que existían movimientos oculares rápidos y una actividad casi como en vigilia, que era paradójica y que bueno, ahora es tan importante. Kleitman y Dement, ya unas décadas después, pues publican este documento que daba ya por sentada la simplificación de la categorización del electroencefalograma con base en la presencia de los usos de sueños descritos por Loomis, pero además de otras etapas o otros estadios de sueño que estaban de sueño no more en cuatro diferentes etapas, y agregando lo de Zelinsky y Kleitman,
una nueva etapa de sueño. Entonces, son 3 hipnogramas de 3 noches diferentes, pero que ya nos integran y nos definen diferentes ciclos de sueño, que es de lo que hablamos actualmente. Entonces fue un parteaguas en los 50 para el estudio de la polisomnografía, aunque sería denominada años después, pero bueno, ya se tenían todos estos indicios y ya también tenían, como desde que Loomis lo postuló, pues que la idea de que diferentes regiones del cerebro tenían o predominaba algún tipo de actividad. Una década después tuvimos, ahora sí, un manual estandarizado ya de términos y de procesos técnicos que se debían de realizar para hacer un estudio de sueño y poder estadificar los estadios de sueño en los humanos, ¿no? Rechtschaffen y Kells fueron ellos los pioneros en desarrollar este primer manual que estuvo vigente durante mucho tiempo, prácticamente 40 años, un poco más, hasta el 2007 que también otro grupo de científicos se juntaron y hicieron una compilación de todo ello, de todo lo que ya se sabía, y pues además agregaron algunas otras variables que vamos a ver a continuación. Entonces, pues la polisomnografía ya estaba aprobada, ya teníamos mucha evidencia de su utilidad para tratar, por ejemplo, la apnea de sueño. Teníamos ya un estándar diagnóstico para la narcolepsia con la prueba de latencias múltiples de sueño. Los estudios en los pioneros italianos para los movimientos periódicos de las extremidades y además permitía, como pocas cosas en medicina, la intervención terapéutica en una misma noche, un antes y un después. Diagnosticamos y tratamos en un solo paso. Era algo, o sigue siendo algo, pues, fascinante. Un poquito antes de que vayamos hacia la parte de la calificación, quise traerles algunas fotografías que encontré en nuestro laboratorio de sueño y que se me hicieron muy bonitas y muy interesantes para compartir. Al margen de todo esto, pues por supuesto surgieron y hay otras clínicas muy importantes, pero bueno, era la parte de historia que tenía muy a la mano y solo les quiero hablar de ella, ¿no? De la primer consulta en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en el 91, el doctor Rogelio Pérez Padilla y el doctor Vázquez tuvieron este proyecto en marzo del 91, formación de una clínica y de un laboratorio de problemas de la respiración durante el sueño en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Y el laboratorio de sueño con la polisomnografía 1 el 1 de marzo del 93. Entonces, les tengo algunas fotografías, polisomnógrafo o electroencefalógrafo análogo con el, el papel para el registro. Entonces, imagínense cómo eran en aquellos años. Todos estos registros, es solo un registro, las 960 épocas están contenidas aquí en estas casi 1000 hojas. Y las anotaciones, pues, nuestros queridos lectores lo hacían todo manual. Ahora pues lo hacemos manual, pero bueno, digital con la computadora y algunas teclas. Pero mira, despierto, los canales de electroencefalografía, el electrocardiograma, los electrooculograma, la parte de respiratoria, las frecuencias cardíacas. Miren, imaginen cómo se escucharía el andar de las plumillas ante los movimientos corporales, cómo iban registrando y cómo se escucharía ese sonido de las plumillas pintando el papel. Tenemos unas 2 épocas con actividad de sueño-humor
electroculograma, electroencefalograma, las variables respiratorias aquí debajo. Aquí marcada manualmente la frecuencia cardíaca, la saturación y el CO2 transcutáneo por acá. Vean que a pesar de pues la baja calidad, si me permiten el término, por lo análogo, o las plumillas, vean qué bonito se ve esta actividad eléctrica cerebral de dientes de sierra, en el sueño MOR. Me parece que es muy, muy nítido. Aquí abajo una hipopnea. Por acá observen cómo se veía una apnea en papel, ¿no? Respiraciones basales, caída en el flujo, el tórax y el abdomen por acá. Nivel de saturación con variación. No se ve el número como ahora lo veríamos, pero bueno, sí se ve ahí una variación. Por supuesto que no podían achicar las épocas y verlas comprimidas en varios minutos, sino que se veían así, solo en esta variable de 30 segundos, pero observen esta apnea aquí. Recupera la respiración y se observa por acá el alertamiento. Un paciente en sueño MOR con una desaturación hasta 89%, ¿no? Me parece muy, muy bonito, un trabajo sin duda artesanal para calificar, para hacer estas mediciones. Por acá el alertamiento posterior al término del evento respiratorio. Vean la calidad de la señal del electroencefalograma, actividad alfa, una página de vigilia. Se observa muy, muy bien, ¿no? Movimientos oculares rápidos, electroculograma, la frecuencia cardíaca, las anotaciones que tenían que hacer para guiarse sobre cada canal, a qué correspondía. Alguna plumilla que falló y que manchó el papel. Y bueno, ya la digitalización nos permitió muchos avances, muchas ventajas, como poder comprimir varias épocas a la vez y poder calificar diferentes eventos, visualizarlos con mucha más precisión. Todavía, pero seguía siendo un poco rudimentario, todavía más artesanal de lo que ahora nos permite la tecnología. Un hipnograma con las fases de sueño ya calificadas, frecuencia cardíaca, saturación, una noche dividida ya por estas alturas en el 94, con una titulación manual muy exitosa, impacto en la saturación de oxígeno, estabilidad en la frecuencia cardíaca. En fin, se me hizo una parte muy bonita que no siempre tenemos acceso y no todos los sitios pueden platicar de esa historia, y me pareció muy interesante para mostrarles y compartir. Regresando de lo que veníamos hablando, pues el manual de RK, como casualmente se le conocía, pues estuvo vigente mucho tiempo y con buena aceptación. Como era el primero, pues tenía ya un estándar y disminuía la variabilidad con las reglas que presentaba. Tenían diferentes nomenclaturas, los electrodos o la distribución de los electrodos era diferente. En RK teníamos solo una derivación central izquierda-derecha y occipital izquierda-derecha. Para la evolución desde el 2007, pues bueno, ya tenemos la derivación frontal como parte primordial para la estadificación de sueño. Se observan mucho más complejos K en esta derivación frontal. Entonces, bueno, eso dio ya una adición extra a que teníamos.
Las nomenclaturas cambiaron, pasaron de A de aurículas a M de mastoides. El electroculograma permaneció igual, salvo la nomenclatura. Y el electromiograma también permaneció igual. La nomenclatura cambió para los estadios de sueño, se comprimió sueño de ondas lentas 3 y sueño 4 en N3, en solo una etapa. Entonces esta condensación pues tuvo un impacto. Y se eliminó el tiempo-movimiento por reglas específicas para cuando ocurrió un movimiento corporal, hacer que se adecuara a cada una de las etapas de sueño. Pero lo que les digo que definitivamente terminó con R y K, pues fue la aparición de reglas estrictas y precisas para otros eventos que ocurren durante el sueño o que se registran durante el sueño. Estas fueron las reglas de alertamiento, las reglas de movimiento, reglas respiratorias y reglas cardíacas. Hay muchos trabajos, actualmente también se estudia mucho la variabilidad, ya no entre los dos manuales, sino entre los calificadores. Pero bueno, este estudio mostró que sí había una diferencia, sobre todo en N1 o el sueño S1, como se le llamaba en RK, y sueño S3 y S4, ¿no? Pues esta condensación del sueño iba a tener un impacto definitivamente al hacer el cambio para el nuevo manual. Entonces, sigue hasta la fecha teniendo un impacto la calificación y la variabilidad entre calificadores sigue siendo grande precisamente en este sueño N3 y N1. Seguimos ahí teniendo algunas dificultades. La evolución de los manuales, también encontré estos que fueron el primero, el del 2007, el del 2012, con el 2.0 y el actual que también aquí la doctora Katia, que lo olvidó por ahí en el laboratorio, o nos lo donó impreso, está ahí en estas tres versiones, que no son las únicas, porque pues desde su aparición en el 2007, pues ha habido versiones con cambios mínimos, debo decir, algunos con mayor impacto, y de eso les voy a hablar también al final, pero con cosas importantes que en su momento pues ya hemos platicado hasta llegar a la última versión. Yo destacaría la primera versión como el gran hallazgo por la introducción de estas variables. Después tendría el del 2015, la versión 2.2, que integró toda la parte para los estudios de apnea que se realizan en casa. Y después, pues el último que a mi parecer, y espero convencerlos también de que estos hallazgos que tiene este manual, pues son no, quizá no revolucionarios, pero que sí ya se necesitaban. Entonces, la versión 2.6 fue lanzada en enero del 2020 y su implementación, según la academia, tuvo que ser antes del 1 de julio del año pasado, ¿no? Si queremos jactarnos de que seguimos las reglas, pues ya tendríamos actualmente que estarlas aplicando al pie de la letra. El manual y la organización no ha cambiado, sigue siendo los capítulos. El 1, la guía de usuario, nos muestra cómo se puede leer, cómo se va a través de él, las especificaciones a reportar, los detalles técnicos y digitales, las reglas de calificación en adultos, en niños y en bebés, sobre el sueño, alertamientos, eventos cardíacos, movimiento y la parte respiratoria, las especificaciones técnicas
para los estudios de apnea de sueño en casa, los estudios simplificados. Y estos tres últimos, todo el desarrollo de las reglas, cómo es que se llegó a lo que tenemos, notas de procedimiento y un glosario muy simple. Junto con cada regla encontramos si es recomendada, aceptable u opcional. Idealmente, pues siempre en cada decisión que tomemos, tanto de colocación de electrodos como de interpretación, pues debería ser con las reglas recomendadas, aunque las aceptables, y dependerá un poco de cada sitio o cada laboratorio de sueño, cada clínica, por ejemplo, pues su aplicación con reglas aceptables. Contiene notas, esta guía de usuario nos habla de notas que se colocan al final de cada regla y están inscritas con superíndices para remitirnos hacia ellas. Ya particularmente hablando de esta versión 2.6, no tuvo muchos cambios, pero los cambios que tuvo me parecen particularmente dos muy importantes. Nos dice en el capítulo 2, en parámetros a reportar en la PSG, que el video sincronizado deberá ser recomendado. Y bueno, esto tiene mucho sentido porque pues la actividad eléctrica cerebral que vamos siguiendo y todas las variables de nuestra polisomnografía, pues si tenemos una correlación con el video conductualmente, pues es muy valioso. Afortunadamente, todos los polígrafos o la mayoría de los polisomnógrafos, pues ya nos permiten la implementación del video, ¿no? Tanto como almacenaje, porque pues ya las capacidades de las computadoras cada vez están más grandes, y pues almacenarnos ya no es tan costoso como se pudiera tener en su momento con los polisomnógrafos de papel y con pues el video, si bien iba directamente de una videocámara. Entonces, parámetros a reportar, el video sincronizado, recomendado. También en el capítulo 2 de parámetros para reportar en la PSG, nos dice que podemos reportar el REM o el sueño MOR sin atonía. Pero si lo vamos a hacer, pues que debemos de colocar no solo los canales o los electromiogramas de piernas, de músculo tibial anterior, sino el flexor y el extensor de los brazos o de los miembros superiores, también estaría indicado para que pudiéramos reportar realmente un REM sin atonía. En la cuestión de especificaciones técnicas y digitales del capítulo 3, pues esto solo tiene que ver con algo que básicamente ya hacíamos o tratábamos de hacer siempre en nuestros registros, y es mantener impedancias siempre o casi siempre por debajo de 5 kilómetros. Entonces, nunca o no había especificado el manual que el electromiograma de piernas tuviera estas impedancias, porque el manual decía que esto aplicaba para el electroencefalograma, el electroculograma y el electromiograma del mandíbula, ¿no? Entonces, bueno, esas impedancias se daba por hecho que si se podían obtener, pues iba a estar muy bien, pero si no, no se especificaba. Esta nueva indicación nos dice que pues tenemos que minimizar y tratar de conseguir estas impedancias, aunque no siempre sea fácil. Podemos guiarnos, por ejemplo, en la biocalibración, cuando vemos la actividad basal y solicitamos el movimiento o la acción de mover de la dorsiflexión, pues que esta señal sobresalga de la actividad de base, pues nos ayuda ya, nos sugiere que nuestra impedancia puede estar muy cerca de estos parámetros. Es dificultoso, es complicado de repente tener impedancias tan bajas en las piernas, pero bueno, siempre será lo ideal y nos dará muy buenos resultados. En especificaciones técnicas y digitales, pues no cambió, pero agregaron este cuadro con los valores deseables y los mínimos que los polisomnógrafos deben tener,
y la capacidad de ellos para poder tener estas tasas de muestreo y que no se esté retrasando la señal. En las reglas de estadificación de sueño, pues la academia siempre ha tratado de dejarnos lo más claro posible para que no cometamos errores a veces, pues en la continuidad, que uno pueda tener acceso a las mejores imágenes que el manual nos muestra como ejemplos para poder desarrollar bien la calificación de sueño. Esta regla en el capítulo 4, en la parte 1, en las reglas para adultos, en la sección F se refiere al sueño REM y cuando ocurre un alertamiento. Un alertamiento, pero que sigue sueño REM más el alertamiento que sigue a los movimientos oculares lentos. Entonces, si no hay en la siguiente época evidencia de sueño REM, pero sí hay de sueño N2 o sueño N3 o cualquier otra etapa de sueño, pues se continuará calificando como N1. Lo único que busca es dejarnos muy claro qué sucede cuando en una etapa de sueño REM ocurre un alertamiento más los movimientos oculares rápidos. Oculares lentos, perdón. Entonces, pues esto nos deja menos variación para que digas, pues yo veo por aquí que como que un uso de sueño. Entonces le voy a poner 2. No, dice claramente, hubo movimientos oculares lentos, no hay evidencia de que continúen more, pues entonces sería etapa N1. Vamos a ver las imágenes para que quede todo muy claro. Y pues son ejemplos que raramente ocurren, tan precisos como los marca las reglas, pero bueno, ya que ocurran, pues podemos aplicar la regla como corresponde. La misma regla en la parte 1, en las reglas para adultos, pero en la sección I, que también se refiere a sueño REM, dice que se puede continuar en N1 después del alertamiento, aun cuando la actividad eléctrica del mentón permanezca baja, en ausencia de otra etapa de sueño. Usualmente N2, en REM, si se continúa, o si no hay movimientos oculares lentos. Entonces, les voy a mostrar las imágenes para que quede claro. Estas 2 imágenes se refieren a la primera regla que modificaron y que nos mandan estas 2 imágenes. Son 4 épocas, 50, 51, 52, 53, y nos dice si estamos en sueño REM con movimientos oculares rápidos, frecuencias rápidas de baja amplitud, continuamos con sueño REM si ocurre un alertamiento, pero no hay movimientos oculares lentos, ni evidencia de ellos, ni incremento sostenido del tono muscular, pues esta época, 52 en este caso, continuará en sueño REM. Si vuelve a ocurrir un incremento en el tono muscular y ya hay evidencia de cualquier otra etapa de sueño, en este caso N2 por la presencia de un complejo K, pues bueno, esta época ya será denominada N2. La regla nos dice lo mismo, pero ante la presencia de estos movimientos oculares lentos. Ocurre el alertamiento, existe el movimiento ocular lento, pues la etapa ante ausencia de cualquier otro evento, electroencefalográficamente hablando, un uso un complejo, pues seguirá o será estadificada como N1. Si la siguiente coincide con la aparición de un complejo K o de un uso de sueño, pues bueno, esta época subsecuente ya será categorizada como N2. Y la parte que ahora acabamos de platicar es qué sucede cuando ocurre el alertamiento, pero el movimiento ocular permanece o es casi imperceptible o es muy pequeño y se atraviesa solo al inicio y no es predominante
en toda la época, pues como parte de la continuidad de sueño R, pues seguirá contándose como sueño R, se contabilizará solamente el alertamiento, pero se le dará prioridad a este sueño R, a pesar del movimiento ocular lento. Y la siguiente, pues si hay otra vez evidencia de un movimiento ocular rápido, están las frecuencias mixtas de baja amplitud, pues todavía con más razón y aplicando la regla de REM, pues continuará siendo REM. Pero ¿qué sucede si la cantidad o la prevalencia en la época siguiente pues es dominante? Pues lo que la regla ahora nos dice es que esta etapa o esta época se contabilizará como N1 ante la presencia del alertamiento con la dominancia de los movimientos oculares lentos, ¿no? A veces puede ser un poco confuso la aplicación de estas reglas tan precisas o minúsculas, pero bueno, darle importancia a lo que estamos viendo y que alcanza a abarcar la mayor cantidad de la época. Es decir, si no tiene mucha relevancia, si hay, no quiero decir poquitos, pero creo que a eso se refiere, si no es tan predominante, pues continuaremos en R. Y si por el contrario, pues ya es más dominante la aparición de los movimientos oculares lentos, pues será N1. Lo que empieza a darle mucha vida a la colocación correcta de todas las señales, pero bueno, del electroculograma como una parte primordial. Eso en cuanto a cuestiones de sueño. En la parte también de estadificación de sueño, pero esta vez en la parte 3, no de adultos, sino de niños y de bebés, pues tiene que ver también con la posibilidad de tener el video todavía más importante en los niños, tener el video sincronizado para poder ver conductas pues anormales. Y pues, por supuesto, la capacidad o la calidad de las cámaras, pues nos dejará mucho que ver por la parte conductual que podemos observar, sobre todo en los bebés. Los chupeteos, el movimiento de los ojitos, son primordiales muchas veces para diferenciar estados de despierto y de REM, por ejemplo. Entonces, la aparición o la implementación del video es fundamental en los bebés. En el capítulo 4, en la parte de reglas cardíacas, ya está la imagen por definición predilecta ya de varios manuales atrás, pero bueno, esta vez nos hacen hincapié que el electrodo negativo sobre la línea media en el segundo espacio intercostal, el negativo, el derecho igual línea clavicular, aquí en la línea de la axila, entre el sexto o el séptimo espacio intercostal, pues eso nos va a dar una señal aceptable, recomendada para medir nuestro electrocardiograma, pues de la manera simplificada que tenemos y que pues nos dará algunos trastornos de ritmo, básicamente, ¿no? No un electrocardiograma completo, pues porque para eso es un electrocardiograma de 12 derivaciones, por ejemplo. Entonces, pero bueno, esta imagen solo se actualizó con la precisión de dónde colocar cada uno, el positivo y el negativo. En las reglas de movimiento del capítulo 7, pues solamente se actualizó el nombre, pasó de ser las reglas para calificar trastorno conductual de sueño REM, de sueño MOR, a una denominación que me parece mucho más precisa, que es morcinatonía. Pasamos de ya el diagnóstico del trastorno
a solo una característica polisomnográfica importante dentro de todo el trastorno. Tengo ese video para que veamos la importancia del video sincronizado. Aquí va recorriendo. Tener la evidencia del humor sin atonía, como hay incremento en este canal de electromiografía y su correspondencia con la conducta. Incremento. Se ve en la mano, el piecito. Movimientos sutiles, a veces imperceptibles, a menos que uno en verdad ponga mucha atención, pero que si contabilizamos con las reglas para incrementos de sueño REM, en su correspondencia, pues nos dan mucha información. Y bueno, esta es la parte a la que quería llegar, que tiene que ver con el capítulo 8, las reglas respiratorias y las reglas para adultos. Nos lanzan una nueva nota que nos explica cómo debería colocarse la electromiografía diafragmática intercostal de superficie. Entonces, yo cuando lo vi, la verdad es que debo confesarles que no entendía mucho, pero ya que me puse a leer más acerca de esto, es algo no nuevo, ya se hacía, ya hay muchos trabajos que hablan de ello, pero nunca había visto tanto su utilidad como ahora que les voy a mostrar unas imágenes. Y nos dicen que para medir el esfuerzo respiratorio, pues se pueden colocar estos electrodos, más la pletismografía o las bandas de pletismografía que nos dan el esfuerzo respiratorio. Hay varios montajes, les voy a contar un poco de la experiencia. No lo hemos podido implementar en el laboratorio de sueño porque, pues, por temas de pandemia hemos estado trabajando mucho menos, entonces, bueno, no lo hemos implementado, pero ya que regresemos en plenitud, vamos a seguramente implementarlo porque es algo muy útil. Nos dice la colocación de 2 electrodos en la parte lineal de la axila. Hay varios modelos sugeridos. Uno entre cada espacio intercostal en una forma vertical, entre el sexto, séptimo, o entre el sexto y el sexto, séptimo, o séptimo y octavo espacio intercostal, de forma vertical, uno en cada espacio, o esta parte horizontal, que es la que yo probé, que es separados igual un par de centímetros, pero sobre el mismo espacio intercostal, el sexto o el séptimo, para la colocación de los electrodos de electromiografía diafragmática de superficie, con unos filtros bien establecidos, el bajo de 10 Hz y el máximo de 100. Aunque también se puede utilizar un filtro de 25 en el bajo y un alto de 40, que eso reduce bastante el artefacto por electrocardiograma, y que es lo que voy a mostrarles. Es una página un pantallazo de una polisomnografía. Disculpen esta parte, no le hagan mucho caso, no hay nada conectado en esta parte superior del electroencefalograma, electroculograma, electromiograma izquierdo, derecho de las piernas, sino vamos a enfocarnos en esta parte de la respiración. En este caso solo es un termistor, es un termistor oronasal, no tiene la cánula de flujo, el tórax, el abdomen y, bueno, la suma algebraica del esfuerzo respiratorio.
Y por aquí, la estrella de la nueva nota de las reglas, el electromiograma diafragmático de superficie. Observen cómo en cada respiración la actividad muscular coincide perfecto y la activación muscular ante el cese de la respiración, pues disminuye también. Al inicio de la respiración se incrementa. Entonces vean qué bonita la actividad muscular. Coincide, repito, esto pues no es nada novedoso, pero sí nos había probado, o al menos el manual no nos había dado cuenta de ello, que puede ser de mucha utilidad porque pues, si algunos están familiarizados ya con registros de sueño, a veces tenemos errores en las bandas, artefactos de que perdemos la señal, algunos eventos y algunos pacientes, dependiendo las patologías, pues pudieran generar apneas centrales, otros por el intercambio gaseoso y su alteración, pues pudieran ser eventos centrales. A veces no tenemos la idea muy precisa de qué tipo de evento, y esto definitivamente pues puede darnos evidencia para poder diferir y categorizar cada vez mejor los eventos. Entonces, observen, son 3 apneas. Pues no quiero decir que son falsas, pero yo me coloqué los electrodos y estoy despierto simulando apneas. Entonces, lamentablemente, sí se ve el artefacto del electrocardiograma. Estas rayas aquí, pues, coincidirían con un electrocardiograma. Pero bueno, hay los equipos, hay algunos equipos que te permiten borrar o eliminar ese artefacto, pero bueno, vean qué bonito se ve la actividad muscular diafragmática. Y se puede diferenciar un poco dentro de eventos obstructivos y centrales. Pues no pude, si me hubiera dormido, seguro sí pudiera hacer apneas obstructivas perfectas, pero bueno, despierto fue un poco complicado. Lo intenté, me obstruí la nariz y vean cómo la actividad muscular, espero que se pueda ver también como aquí lo veo, se incrementa con este esfuerzo que estoy simulando comparado con las apneas centrales. Voy a adelantar para que podamos comparar ambas. Apnea central, cese de la respiración, cese de la actividad muscular, recuperación, cese de la actividad muscular, cese de la respiración por la apnea central y activación de la musculatura. Y con los eventos, pues, voy a decir pseudo obstructivos, observen cómo el ancho de están con el mismo filtro ambas y con la misma sensibilidad. Observen cómo se ve mucho mayor la actividad muscular comparada con esto, de estos eventos. Y pues si uno, a lo mejor me equivoco, pero en determinado momento pudiera decir, esto es central. Y aquí ya no hay esfuerzo, no hay movimiento tóraco-abdominal. Es las mismas 6 épocas, pero condensadas, está en una visión de 5 minutos. Y observen esto que les muestro, los eventos obstructivos contra los eventos centrales, ¿no? La actividad muscular sí es muy diferente. A pesar de este artefacto que se ubica, tiene una buena impedancia. Procuré limpiar el área bien y fue, como les digo, en el mismo espacio intercostal, ambos electrodos. Habría que probar en diferente espacio intercostal, uno en forma vertical para ver el resultado y pues determinar qué es, haciendo pruebas, determinar cuál es el mejor montaje, digamos, para colocarlos. Es algo que toma 3 segundos limpiar y colocarlos en los electrodos, y se me hace que definitivamente va a tener mucha
mucha importancia para poder diferir entre eventos, ¿no? Ojalá, y ahorita al final, si por ahí alguien ya ha tenido experiencia y en sus centros ya se ha podido implementar, si alguien con todo gusto nos quisiera comentar un poco de esto, pues ahorita lo platicamos. Voy a terminar ya con esta parte. Hay otra cosa que se me hizo importante, estas circunstancias especiales para delimitar o para marcar eventos respiratorios cuando se está haciendo una titulación o se está utilizando ventilación mecánica no invasiva. Ya es algo que pues, los eventos se contabilizaban, aunque sí es la primera vez en el manual que nos hacen referencia a ello, y pues bueno, esto nos hizo feliz a muchos, que hubiera ya unas reglas bien establecidas para marcar eventos. En este caso centrales, habla de eventos centrales que ocurren cuando se está bajo ventilación no invasiva y es el disparo propio del dispositivo, ¿no? No es el disparo espontáneo. Falta, desde luego, pues la parte de las asincronías, el marcaje de diferentes parámetros que también todavía no están muy claros, pero bueno, esto ya es un avance mayúsculo, ¿no? Entonces dice que estos eventos que ocurren bajo la titulación de la ventilación no invasiva o de estos dispositivos con frecuencias de respaldo, y vamos a poder marcar eventos centrales cuando se cumplan estos criterios. Que haya un decremento de la señal de flujo que cumple el criterio para apnea, es decir, con la caída del 90 aproximadamente, y la duración, ¿no? En los adultos, pues, más de 10 segundos, y en los niños, 2 ciclos respiratorios. Y que el dispositivo, la curva del dispositivo, esté ocurriendo durante el evento, además de que no haya evidencia de que las bandas se está ejerciendo un esfuerzo respiratorio, ¿no? Entonces, en esto que el disparo que se genera o que genera el ventilador, pues esté ocurriendo más el cese en la respiración, esto sería candidato aquí perfecto para un evento central. Y si además agregamos lo que acabamos de ver, pues bueno, creo que quedaría todavía mucho mejor marcado el evento. No tengo mucha evidencia, estuve buscando algunos ejemplos, pero bueno, no pude encontrar demasiados. Pero bueno, se refiere, este es un pantallazo de una poligrafía respiratoria. El azul es la banda del abdomen. No, lamentablemente se perdió la banda del tórax por un artefacto. Entonces, bueno, quité la señal para que no hiciera ruido. Y los de acá arriba son los disparos, las variables de la presión del ventilador, ¿no? Entonces, aquí no se alcanza a ver, que no hice un zoom adecuado, pero bueno, estos disparos que están ocurriendo aquí son disparos que provienen del ventilador, no son disparos espontáneos que están ocurriendo con el paciente, pero observen cómo el evento central está aquí sucediendo. Por supuesto que tendríamos que ver la saturación de oxígeno, el dióxido de carbono. Si fuera una polisomnografía, pues los alertamientos son los que fijan mucho o fijaban antes el inicio y el término de los eventos, o pudieran ser eso lo que nos daba la premura para marcarlos. Pero bueno, esta nueva marcaje en circunstancias de ventilación se me hace también una muy buena anotación extra de este manual 2.6. Aquí ya no me voy a detener mucho, esto es algo que ya se hacía en versiones pasadas, se sacó porque pues la tecnología nos trajo sensores de pletismografía que son mucho mejores, mucho más sensibles, y los
sensores piezoeléctricos pues se quedaron un poco relegados, ¿no? Esta versión 2.6 nos trae de nuevo, pero en su versión de aceptable, la implementación de estos sensores, sobre todo para niños, que es donde más se pierde la señal del flujo o del termistor, y que el esfuerzo en las bandas o en la sumatoria de las bandas se tome para cuantificar los eventos, pues es algo bueno, ¿no? Ya se hacía, se trae como que de regreso del pasado, pero solo en su versión aceptable. Bandas piezoeléctricas para medir el esfuerzo respiratorio, pues son traídas del inframundo. La última actualización pues nos trae lo mismo de las apneas centrales para los niños que están bajo ventilación, pero bueno, el criterio lo único que cambiaría es lo que les digo del tiempo, en lugar de los 10 segundos de los adultos, pues los 2 ciclos para los niños. Y para concluir, hablando de una perspectiva a futuro de la calificación del sueño o la interpretación del sueño, pues tenemos varios caminos que convergen en esto. Uno, pues la tecnología, afortunadamente mejores tecnologías de equipos, más memoria, sensores más sensibles, todo ello más las plataformas en teléfonos celulares, por ejemplo, las aplicaciones. Seguramente en su práctica no falta un paciente que dice, ay, mi teléfono o mi aplicación de teléfono dice que ronco, ¿no? O sea, no le creen a la esposa, pero al teléfono sí. Entonces, bueno, esto es muy común, estas plataformas. Todavía ninguna aplicación pues validada o con parámetros estrictos científicos, pero bueno, están ahí y hay que quizá en algún momento sí puedan traer a la consulta o a la atención a alguien que por el teléfono ha notado algo extraño. Los relojes o bandas inteligentes, le pongo aquí los wearables, que también no hay ninguno validado, que tienen algunos acelerómetros, actigrafía poco rudimentaria, pero que están creciendo. Es un mercado ya millonario que está muy en boga y que, bueno, pues lo mismo que las plataformas de celulares podría acercar en determinado momento a una cantidad de pacientes buscando ayuda para tratar diferentes cosas, ¿no? Algunos mejores que otros en desempeño. Ya me parece que Fitbit fue el pionero, está con algunos resultados interesantes. Los colchoncitos estos que utilizan un sensor piezoeléctrico para los bebés y para detectar apneas, también con algunos resultados interesantes. Las páginas de internet, la telemedicina, ahora en estos tiempos de pandemia, pues han sobresalido, han estado muy fuerte, impulsando muy fuerte. La industria, pues, nos ha dado ya una plataforma, con también sus cuestiones ahí importantes. No voy a detenerme ahí mucho en esto. Saludos a ResMed, que es la plataforma que conozco, pero pues la posibilidad de hacer titulaciones a distancia, de ver el apego y que también está siguiendo el tratamiento a los pacientes, tienen sus pros con la información que les damos a la industria, pero en fin. Entonces esta perspectiva futuro me parece que va a continuar, va a seguir creciendo y hay que estar muy pendientes. En cuanto a la calificación propia de los estudios de sueño, pues la asistencia computarizada, la inteligencia artificial es importante. Su desarrollo y su desempeño pudiéramos estar en una especie de híbrido entre calificación ya computarizada y una revisión visual manual, que ya nos dejará mucho más tiempo para hacer otras cuestiones y trabajar diferentes terapias con los pacientes, en lugar de estar con una
calificación tan minuciosa, ¿no? Parece que la parte asistida, computarizada, también va a tener mucho auge, o ya lo está teniendo. Vi en esta revisión que hay un software en Singapur que hace una estadificación de sueño prácticamente inmediata, 5 segundos va realizando la estadificación de sueño página por página en tiempo real mientras se está colectando. Entonces, bueno, hallazgos interesantes sin duda. Los técnicos y la capacitación constante, la profesionalización que tiene que darse y está empujando la academia misma, está muy consciente de ello y está pujando para que esto se realice muy pronto. Algunas conclusiones que se me estaban ahorita ocurriendo es que pues el estudio del sueño y su interpretación sigue asombrándonos, sigue maravillándonos. ¿Quién no ha tratado de interpretar sus sueños o incluso ha iniciado una conversación con alguien diciéndole, ay, soñé contigo? Entonces, bueno, seguirá perdurando en la historia de la humanidad, seguramente. Y bueno, el manual sigue aportando, sigue dando más pistas para que la variabilidad entre los que hacemos esto pues disminuya. Algunos con cambios menores en imágenes, en juego de palabras, pero bueno, sin duda es importante seguirlos y establecerlos en los centros de sueño. Y ya nada más que por último, la tecnología es una realidad, no hay que estar peleados con ella, hay que usarla y hay que sacarle provecho. Alguna de la bibliografía que utilicé. Bueno, el contacto, estoy a sus órdenes. Y ahora sí. Si puedes dejar esa diapositiva, Héctor, un rato para que te copien tu correo y te escriban. Sí. Mientras, agradecerte por tu ponencia. Hay algunas preguntas y comentarios. Solo quería comentar que técnico, creo que es una palabra que se queda corta con lo que ustedes hacen. Tecnólogo intenta un poquito compensar todo el conocimiento, las actualizaciones y quienes se dedican a manejar este tipo de software o dispositivos, pues tienen que estarse actualizando. Creo que es un término más conveniente y se reconoce su trabajo. Son los pilares de cualquier clínica de sueño. Unos buenos tecnólogos de sueño hacen una buena clínica de sueño y eso es fundamental. ¿Algún comentario, Héctor, Gabriel, doctor Santana? Para dar paso a las preguntas. Adelante, Gabriel. Pues, qué gusto ver esa plática, Héctor. La disfrutamos mucho, cómo nos llevaste desde la parte filosófica del sueño hasta entrar a los detalles precisos y concretos de los manuales. Sin duda aportaste mucho valor y algo que con pues, solamente la experiencia, ¿no? De estar trabajando en el alma de las clínicas de sueño se obtiene, ¿no? Y me consta con todas las guardias que nos tocó compartir, pues, la calidad que tienes, ¿no? A nivel profesional y humano, ¿no? Y bueno, pues antojaba el café que te estabas tomando. Entonces, muchas felicidades, No disfrutamos faltará. mucho. Y antes de que se me pase, antes de pasar a las preguntas, la doctora Lupita Terán, presidenta de la Sociedad Mexicana para Investigación en Medicina de Sueño, me pidió y me compartió el programa académico del evento que van a tener ahorita en noviembre, 18, 19 y 20. Ahí lo puse en el chat para los que gusten ahí inscribirse. Ahí van a estar también 5 de los profesores nacionales, son profesores distinguidos de nuestra academia. Entonces, bueno, ahí les comparto eso. Y Héctor, pues muchas gracias. No, al contrario, es un gusto compartir con ustedes. Espero que les haya sido haya sido de su agrado y bueno, a implementar todas las reglas. Doctor Santana, ¿algún comentario? No, pues a mí me da gusto saludar a Héctor, un extraordinario profesional en el área de medicina del dormir, y tocó varios puntos súper interesantes, ¿no?
uno de ellos, independientemente de toda la historia, habló de, por ejemplo, la parte del sueño y el sexo, ¿no? Que de repente se nos olvida, o sea, esos temas parece que no los preguntamos en la parte clínica. Y por supuesto, existen sus propias patologías como la sexopnia, donde podemos observar esas conductas. Entonces, fuera de todo el bagaje que nos dio de cultura en sueño y por supuesto, del advenimiento de la tecnología y los nuevos criterios, tocó puntos que sería interesante desarrollar en otros webinars. Gracias, Héctor. No, un gusto, doctor, saludarlo. Héctor, te felicitan aquí en el chat. La doctora Torres te dice que tu esfuerzo por las imágenes, y la verdad que buenas imágenes, es impresionante, que están orgullosos de contar con tu expertise. Aquí hay algunas preguntas, vamos a tratar de responderlas rápidas, Héctor, y grábense el correo, llévenselo para que le puedan escribir directo a Héctor, por favor. Te voy a dar la primera pregunta, Alejandro Soriano. ¿Qué tan esperable, de acuerdo con la realidad de América Latina, es que ya todos los centros en América Latina apliquen modificaciones que comentaste del manual 2.6? Yo creo que la tecnología, los precios para las nuevas tecnologías han disminuido. Afortunadamente, por ejemplo, los sensores para pletismografía, los termistores, han bajado un poco de costos. Lamentablemente, pues llevan un trabajo pues, de batallas forzadas en nuestros centros. Entonces, a veces costearlos o trabajar con sensores dañados o no conseguir las mejores señales, pues es una realidad. Tenemos que trabajar con eso muchas veces, pero bueno, yo espero que poco a poco la tecnología vaya abaratándose en ese sentido. Otra pregunta de Juan Camilo Velázquez de Colombia, que sí te manda a saludar y que si hay modificaciones para los exámenes complementarios como el test de latencias múltiples de sueño y el de mantenimiento de despierto, amigo. Hay un nuevo documento que involucra el manejo de medicamentos y su suspensión. Con mucho gusto se lo hacemos llegar a Juan Camilo. Es del año pasado, es una revisión del test de latencias múltiples y de mantenimiento de la vigilia, y esa actualización, disculpen, de los medicamentos me parece muy interesante. Los que hay que pues pausar, los que se pueden mantener y que no han mostrado evidencia de que no afectan o no interfieren en el resultado. Entonces, Y una pregunta cultural, Héctor, para terminar, de la doctora Violeta Martínez Alcántara. ¿Si sabes quién fue el técnico que hizo el primer estudio del INER en 1993? pues ojalá y nos esté escuchando. No sé si Lulú ande por ahí y nos quisiera compartir un poco de su enorme cultura y amor por este arte de la polisomnografía. ¿Quién más que la maestra? Por aquí anda, pero está ocupada. También la maestra Rocío Baños, que por aquí anda. Claras pioneras, amigo. Sí, desde luego que ellas son pues nuestras mentoras y hemos aprendido mucho de todos. Un orgullo. ¿Algo más, amigos, doctores? Gabriel, doctor Santana. Pues listo, amigo. Terminamos. Gracias, ¿no? Les agradezco mucho y nos vemos en otra ocasión. Nos vemos en un mes. Saludos a todos. Muchas gracias. Saludos, buenas noches. Luego.